Perlas de el Apocalipsis de Juan. ¿Qué características distintivas tienen los 144,000 que están en el monte de Sión? ¿Qué mensajes traen los tres ángeles para el tiempo del fin? ¿Qué simbolizan la cosecha de la mies y de la vendimia? Buen día, hermanos de esperanza. Antes de continuar, oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos regalas un día más. Gracias por el pan espiritual y material que nos concedes. Señor, invocamos tu presencia para que tú nos dirijas a lo largo del estudio de este capítulo 14. Es tu mensaje, es tu evangelio. Nosotros solo somos instrumentos. Queremos entender tu palabra para transmitirla como tú quieres que lo transmitamos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Una vez más, buen día, con cada uno de ustedes, estimados hermanos de esperanza. El capítulo 14 del libro de Apocalipsis trae tres temas. Uno, el cántico de los 144,000, luego el mensaje de los tres ángeles y por último, la tierra es cegada. ¿Qué es lo que primero vemos? Al pueblo triunfante, los 144,000 en el trono, allí en el monte de Sión, junto con el Cordero. Y luego se nos dice qué debe hacer ese pueblo del tiempo del fin, el remanente, cuál es su trabajo. Y se cierra con la segunda venida de Cristo, la cosecha. Cuando veamos el capítulo 15 y 16, en el 15 también se nos presenta al pueblo victorioso de Dios. Y luego se nos dice qué va a suceder con los impíos. El mensaje de Apocalipsis siempre va en esta línea. Presenta a los vencedores y después se nos dice qué va a suceder. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis a la luz del santuario celestial. Las visiones se dan en el contexto del santuario. Siga compartiendo, siga animando a los hermanos. Ayúdeme a llegar a más personas. El propósito es que la gente estudie la palabra de Dios, que estudie según lo que dice la misma palabra. La Biblia se interpreta a sí misma. Cuando hablamos de Apocalipsis, de profecías, hay muchos libros. Una cantidad de libros según el autor que ha escrito. Y lamentablemente a veces cada símbolo tiene un significado dado por el autor. Y es lamentable cuando algunas personas hablan de profecía y mencionan a los autores de esos libros para decir, tal dice que esto significa tal. Eso no es válido. La única referencia válida para dar el significado de un simbolismo es la misma Biblia. Lo válido es que los predicadores digan, Génesis dice, Éxodo dice, Isaías dice, Jeremías dice, pero no tal autor dice. Ingresemos al estudio del capítulo 14. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hemos estudiado en el capítulo 7 lo relacionado al sellamiento de los 144,000. Debían ser sellados antes de que se desaten todas, las destrucciones predichas. Debían ser sellados para ser preservados. Y ahora se nos presenta
a los 144,000 triunfantes, vencedores, y tienen una característica distintiva. En sus frentes llevan grabado el nombre de Cristo y de Dios. Cuando nosotros hemos estudiado la carta a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, una de las promesas que se hace al vencedor de la iglesia de Filadelfia es que el nombre de Dios, del Cordero y de la Nueva Jerusalén estaría en la mente o en la frente de cada uno de ellos, grabado. ¿Y qué significa esto de grabado? No es otra cosa que Dios ocupando todo lo que es nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que somos, una entrega total. El nuevo pacto en acción, la experiencia del nuevo pacto, las leyes de Dios, la palabra de Dios grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, de repente una nueva visión capta la visión del profeta al ver a una multitud triunfante que entona alabanzas de esperanza y gozo, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. La escena está en contraste directo con lo que acabamos de escuchar en el capítulo 13. Para los aplastados por el poder de Babel, para los perseguidos, para aquellos a quienes Dios les había dado facultad de vencer, que aparentemente estaban vencidos, pero no, nunca Satanás va a vencer al pueblo de Dios. La visión trae nuevas esperanzas. Por encima del mar y la tierra se eleva ¿qué? El monte de Sión. El monte de Sión del futuro. La única mención de Sión en el Apocalipsis es en la Sión celestial, esta Sión celestial. La voz que el profeta oye proviene del cielo. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Y los 144,000 se congregan de pie ante el trono celestial. Sobre la base de la presencia de Dios en el monte terrenal de Sión, el pueblo de Israel ha llegado a referirse a la morada de Dios en el cielo con el mismo nombre de monte de Sión. De modo que cuando leemos Salmo 48:2, cuando los hijos de Coré relacionan a Sión, el santo monte de Dios, con los lados del norte, se están refiriendo al cielo. El profeta Isaías confirma esto al identificar los lados del norte con el cielo, junto a las estrellas de Dios. Isaías 14:13. A diferencia de las bestias que suben del mar y de la tierra, el Cordero está en pie sobre el monte de Sión. La estabilidad y el orden confrontan la confusión y el caos ocasionado por el dragón. Incluso el sello de propiedad, que en el caso del dragón a veces se coloca en la mano y a veces en la frente, ahora está firmemente grabado en la frente de los redimidos. Tienen el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en sus frentes. De igual manera, el número de los 144,000 simboliza el pacto con Dios y contrasta con el número 666, que simboliza la ausencia de Dios. Recuerden el pacto: Dios, nuestro Dios, nosotros su pueblo. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos,
y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. La experiencia es única. La experiencia que ellos han vivido es única. La experiencia de cada cristiano es única, no se repite. Conformamos una iglesia, pero la experiencia, la relación de cada uno con Dios es personal. Y estos hombres aprendieron a cantar un cántico nuevo, y nadie lo puede aprender, porque nadie atravesó por la experiencia que ellos atravesaron. ¿Qué dice? Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Pasajes como estos y muchos de los que estamos leyendo desmienten a todos aquellos que dicen que no se puede vivir sin pecar. Sí se puede vivir sin pecar si es que decidimos ser fieles a Dios, si decidimos poner en práctica la palabra de Dios. Recuerden las cartas de Pablo, la experiencia del antes y el después. Y aquí a ese pueblo triunfante, el apóstol lo simboliza con vírgenes. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Quiere decir que solo los varones se salvan? Claro que no. Aquí se está simbolizando la relación de un varón con una mujer. Las vírgenes contrastan con los que se dejan engañar por la bestia. Apocalipsis 13:14 o 13:3 y 8. Nuevamente, la Biblia emplea la metáfora conyugal para indicar una íntima relación entre Dios y su pueblo. De allí viene esto de vírgenes. Las escrituras hebreas a menudo llaman al pueblo de Dios la Virgen hija de Sión. En Cantares, el vivo deseo de la Sulamita por Salomón, su amado, representa el deseo de Israel por Dios, su amado. El profeta Oseas, recuerden Oseas 2:16, lloró nostálgicamente al pensar en los días desponsales de Israel en el desierto. El Apocalipsis, obviamente, no utiliza esta imagen de la virginidad del pueblo de Dios para fomentar la abstinencia sexual, sino como una exaltación de la virtud y de la paciencia. Israel permanecerá virgen para siempre porque siempre espera en su amado. El reino no es de este mundo. Si usted es uno de los que justifica su tibieza espiritual, deje de justificar su tibieza y viva la experiencia del nuevo pacto. Las leyes de Dios grabadas en la mente y el corazón, permita que el Espíritu Santo obre. En contraste con los que se han unido con el reino terrenal, la virginidad de Sión los preserva para el reino de Dios. Al descubrirlos como vírgenes, el profeta del Apocalipsis quiere significar al pueblo consagrado, apartado para Dios. Viven para Dios. El otro título que los caracteriza, ¿cuál es? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias. Este es el otro título. Como primicias para Dios. Este título implica el mismo concepto, el de vírgenes. Nuevamente el Apocalipsis ha tomado el lenguaje de la Biblia, de la escritura hebrea. Evoca el ritual
en el que Israel reservaba las primicias de la cosecha para Dios. Nunca perdamos de vista de que el Apocalipsis se da en el contexto del santuario. La Biblia consideraba que Israel era el primogénito de Dios y en la misma línea de pensamiento, las primicias de la cosecha, Jeremías 2:3, un pueblo santo apartado para Dios. Israel era las primicias. Esas primicias tenía una misión. El Apocalipsis distingue a los 144,000 del resto de los seres humanos. El pueblo de Dios y el pueblo del dragón se diferencian por sus acciones. Y no solo por sus acciones, también por sus actitudes. Miren, los seguidores del dragón son como robots, ni siquiera hablan. La bestia habla por ellos. Su mayor preocupación es material y económica. Su objetivo es el éxito y el reconocimiento mundanales, como vimos en el estudio del capítulo 13. Por otro lado, los discípulos del Cordero lo siguen espontáneamente. Hay una relación, como dice Juan 10. Mis ovejas me conocen y yo les conozco. Siguen, dice el versículo 4. Estos son los que siguen al Cordero. Y entonan un cántico nuevo, como hemos visto en el versículo 3. La creatividad de estos poetas, músicos, va en contra de los cálculos tergiversados de los técnicos del éxito comercial y económico del dragón. Allí todo es política, todo es negocio. La vida, la imaginación y la búsqueda de la aventura y el descubrimiento se enfrentan a la muerte y el aburrimiento de los conspiradores del éxito material. La expresión cántico nuevo es fundamental para el libro de los Salmos, en el que se celebra el renacimiento de la salvación. En este caso, los 144,000 inundados por el milagro de la resurrección irrumpen en armonías de alabanza que solo ellos pueden expresar. La visión profética anticipa el juicio final. El profeta oye de fondo un gran trueno y el estruendo de muchas aguas como de arpistas, como hemos leído en el versículo 2. Ha llegado el momento de que la justicia y el amor de Dios se reúnan otra vez y le pongan fin al mal. El mensaje de los tres ángeles. De los versículos 6 al 20 nos encontramos con el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Prestemos atención a esa palabra. El evangelio es eterno. Por eso Pablo en su carta a los Gálatas dice, no hay un nuevo evangelio. No hay. Quienes sostienen que el Antiguo Testamento tiene otro evangelio y el Nuevo tiene otro evangelio, que el Antiguo tiene el evangelio de las obras y el Nuevo el evangelio de la gracia, se equivocan. El evangelio es eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mismo evangelio que fue predicado en el pasado, siglos atrás, debía ser predicado ahora a la humanidad del tiempo del fin. Ese es el mensaje. Tres ángeles que pasan deprisa por la tierra, ahora que hacen, rompen el firmamento. ¿Qué estamos haciendo? Miren, en los versículos 1 al 5 hemos visto a los 144,000 en el monte de Sión. Ahora retrocedemos en la historia. Hemos visto a los vencedores y ahora vamos a ver esos vencedores qué misión tienen. Los vencedores no van a ser personas que nada han hecho. Como dice Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista.
con los dones que el Señor te ha dado. El pueblo de la tierra está presente una vez más. Los mensajeros celestiales llevan noticias acerca del destino del mundo. Directamente anteceden a la venida del Hijo del Hombre en las nubes, como lo vamos a ver en el versículo 14. Y siguen a las 4 bestias de Daniel 7, Apocalipsis 13:2. El paralelismo entre Daniel 7 y Apocalipsis 13:14 realmente es muy sorprendente. ¿Qué es lo que vemos en este paralelismo? Miren, Daniel 7, las 4 bestias, león, oso, leopardo y bestia con 10 cuernos. Apocalipsis 13 y 14. Hemos visto la bestia con 10 cuernos, características del león, leopardo y oso. El poder usurpador tiene una hegemonía por 1260 días. Y del versículos 13 y 14 nos habla de 42 meses. Se proclama el juicio celestial y precisamente la proclamación de los 3 ángeles, el mensaje de los 3 ángeles es proclamar el juicio celestial, y ambos se cierran con la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. Según el Apocalipsis, la tierra después resonará con 3 proclamaciones. El mensaje del primer ángel, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje del primer ángel, y este mensaje es profundo. El primer ángel tiene como misión proclamar ¿qué cosa? El evangelio eterno. El término evangelium, traducido como evangelio, literalmente significa buenas nuevas. La literatura griega clásica utilizaba la palabra para expresar las noticias de la victoria. Atañe tanto a la muerte del enemigo como al arribo del emperador romano, que salva a las naciones de la tribulación y trae la paz romana, o pax romana, como se solía decir. Este mensaje del primer ángel es de esperanza. El fin de la tragedia humana está cercano. El mensaje del ángel es doble: teman al juez y adoren al Creador. Versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cómo entendemos esto de temor al juicio? En el antiguo cercano oriente, un rey también era juez. La Biblia también asocia ambas funciones. Éxodo 18:13, Segunda de Reyes 15:2, Salmo 72:2. Debemos interpretar el llamado a temerlo en el contexto de esta visión gloriosa de un Dios que gobierna y juzga. El temor de Dios es un concepto que lamentablemente ha sido mal interpretado. El verdadero temor de Dios es tener conciencia de que sus ojos están sobre nosotros. Temer a Dios es saber que Él nos está observando, no importa dónde estemos ni lo que estemos haciendo. De modo que la Biblia relaciona el temor de Dios con su ley, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, dice Deuteronomio 6:2. El temor de Dios es el comienzo de la vida moral. Eclesiastés 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. En este último pasaje, la frase hebrea sugiere que no deberíamos entender, ¿no?, la conjunción simplemente como un miedo, sino como tener confianza en Dios,
teme a Dios, guarda sus mandamientos. Hemos estudiado la segunda carta de Juan y en el versículo 6 de esa segunda carta, por ejemplo, nos dice que el amor es guardar los mandamientos. El autor del libro de Eclesiastés considera que el hombre ha de estar comprometido por los mandamientos en la perspectiva del juicio. Versículo 14 de Eclesiastés, que dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Eclesiastés 12:14. Y esas obras pueden ser buenas o pueden ser malas. Temer a Dios significa interesarnos en lo que es bueno, justo y recto. Observar los mandamientos no solo en público, sobre todo en la vida privada. La religión no está relegada al día del Señor, ni a la oración, ni a los lugares sagrados en la iglesia o al lugar donde cada uno se congrega. Cada momento, cada acto, cada pensamiento, a cualquier hora o en cualquier lugar, están bajo el escrutinio de Dios. Dios lo ve todo. Jesús dijo que para Dios no pasa desapercibido la caída del cabello de una persona. Por eso el temor de Dios es un tema tan recurrente en la literatura bíblica. En medio de las profundas y desafiantes reflexiones de la existencia humana, allí está el temor de Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice Proverbios 9:10 o Proverbios 1:7. El temor de Dios no tiene nada que ver con las creencias supersticiosas que paralizan y llevan a una religión mecánica y mágica. La Biblia a menudo asocia el temor de Dios con el amor. Y eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Inmediatamente después de la exhortación a temer a Dios y a obedecer sus mandamientos, encontramos el mandamiento del amor. Dice Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Temer a Dios es amarlo y ser amado por Él. También es la seguridad de que Dios nos está observando. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, dice Salmo 33:18, sobre los que esperan en su misericordia. La obediencia a la ley es la señal visible de que nuestro amor por Dios es real. Vivir a la vista de Dios es vivir con Dios. A la inversa, porque vivimos con Dios, vivimos de acuerdo con su voluntad. La verdadera religión se toma a Dios en serio y muy sistemáticamente. Es una experiencia diaria. Apocalipsis 14:7 sigue el mensaje de temer a Dios con un llamado a alabarlo. La palabra hebrea, kabod, gloria, contiene la idea de peso. Le damos peso a Dios en nuestros pensamientos y acciones. Lo tenemos muy en cuenta. El mensaje del Apocalipsis golpea el corazón de las religiones hipócritas y superficiales, que no inspiran un respeto reverencial por Dios precisamente porque no tienen ningún concepto del temor de Dios. Miedo no es temer a Dios. La gente puede invocar el nombre de Dios, construir templos y catedrales para su gloria y debatir teológicamente acerca de él, pero el corazón humano permanece cerrado, tullido por sus mentiras y delitos. En el corazón del siglo pasado, el evento del Holocausto proclamó el fracaso de la religión, particularmente del cristianismo.
muchas muertes, muchas guerras se han derramado en el nombre de Dios. La humanidad ya no se toma a Dios en serio. Se ha convertido en el viejo padre bueno e inofensivo que podemos manipular, o el dulce bebé Jesús que es demasiado bonito para ser real. Y el mundo se ha apartado en una amarga expresión desdeñosa. Dios está muerto, dicen muchos. Incluso hay películas, literatura que se han escrito al respecto. Algunos han proclamado en respuesta una creencia que a veces se ha extendido incluso en los propios círculos religiosos. La religión no es más que una experiencia espiritual, un código moral o simplemente una tradición. ¿Quién cree en el Dios del cielo y en su reino? La gran mayoría busca a Dios común para que solucione sus problemas. Para ellos Dios es un solucionador de problemas. No lo buscan para que sea su salvador. Porque hemos perdido el temor de Dios, no podemos imaginárnoslo, ni mucho menos desearlo. Como resultado, el Apocalipsis es por demás relevante en la actualidad. El primer ángel requiere que el temor de Dios nos abra los ojos a su presencia, que despierte en el corazón de hombres y mujeres que están demasiado ocupados construyendo una ciudad mundanal la necesidad de regresar a Dios en su gloria. Hay mucha gente que no quiere entregar su vida a Dios porque están muy ocupados, porque Dios no es el Dios de la Biblia, sino Dios para ellos es un Dios creado conforme a su medida, conforme a su concepto. Y la otra invitación es a la adoración del Creador. De la idea de un Dios que tenemos, el ángel nos lleva al Dios que adoramos. Y de la obediencia a la ley de un Dios justo, cambiamos a una adoración afectuosa del Dios que nos dio la vida. Él es el Dios. Tenemos que aprender a adorar al Dios de la Biblia, no al Dios que hemos creado conforme a nuestra medida. Sobrecogida por la infinidad y la belleza del universo, la criatura humana no puede más que adorar a su Creador. Es interesante recalcar que los salmos y las oraciones de Israel asociaban directamente la adoración con la creación. Salmo 95, 6, Salmo 102, 18, Nehemías 9, 6. Es al creer que Dios ha demostrado su gracia y su poder, su bondad infinita. Esa bondad infinita nos invita a adorarlo y su proximidad nos permite encontrarnos con Él y amarlo. La adoración es la única respuesta a la creación. De hecho, la adoración es la doble conciencia de la distancia infinita de Dios como el gran creador y de su proximidad al guiar la misma respiración de sus criaturas. Él nos sustenta, por Él vivimos. Las primeras páginas de la Biblia, los dos relatos de la creación, insinúan esta manifestación doble. En el primer relato, Génesis 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, Dios, Elohim, es la deidad trascendente y omnipotente, maestro del universo. En el segundo relato, Génesis 2, versículos 4 al 24, Dios, Yahvé, es el Dios inmanente y personal, la deidad de la historia y de la existencia, el Dios de la creación. La Biblia se abre con la historia de la creación, no solo en virtud de su precedencia cronológica, sino también a fin de situar a la criatura en relación con su creador. La Biblia comienza con la creación a fin de proveer una base para la adoración. En el hogar de Israel del desierto, el agua era vida. Por eso,
La mención inesperada de las fuentes de las aguas, además de los tres componentes tradicionales de la creación, cielo, tierra y mar, es particularmente significativa. Por lo tanto, en nuestro pasaje, las fuentes de las aguas contrastan con el desierto de la muerte y el mal. Apocalipsis 12:6, 12:14 y 17:3. El Cordero conduce a su pueblo a las fuentes de agua. Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 22:17. Asimismo, el libro de Ezequiel prevé la Jerusalén de la esperanza que abunda en fuentes de agua. Ezequiel 47, 1 al 12. Como tenía el jardín del Edén. Génesis 2, 10 al 14. De modo que las fuentes de agua tienen un timbre futurista, aluden a la Jerusalén ideal, descrita como el jardín del Edén. La adoración al Creador nos da esperanza en una futura creación. Apocalipsis 22 dice que del trono de Dios sale un río de aguas que dan vida. El segundo ángel. ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel? Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es el segundo mensaje. Un mensaje para estos tiempos. Ustedes ven que repentinamente cambia el tono. El segundo ángel mira el campamento del opresor e invierte su mensaje. En lugar de las buenas nuevas de esperanza, ahora escuchamos un juicio que predice la caída de Babilonia. Ha caído la gran ciudad. ¿Y por qué ha caído? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los profetas hebreos consideraban que un evento predicho era tan cierto que lo anunciaban en pasado. Así, Isaías proclamó, cayó Babilonia, Isaías 21:9. Y en los tiempos de Isaías, recuerden, Isaías vivió en los años 740 antes de Cristo, por allí. Babilonia ni asomaba como potencia. Jeremías, el profeta Jeremías declaró, la copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová que embriagó a la tierra, de su vino bebieron los pueblos. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Jeremías 51, 7 y 8. Cuando Jeremías anuncia la destrucción de Jerusalén o de Babilonia, también de Jerusalén de paso, Babilonia estaba en su hegemonía, en su gloria máxima. Los discípulos de Babel, ebrios de su vino, han perdido toda noción de la realidad. Han sido engañados. Ese es el arma de Satanás. Babel se hizo pasar por la ciudad de Dios y se enamoraron de ella. Según el libro de Proverbios, ese es el destino inevitable de los borrachos. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Proverbios 23, 31 al 34. Y dice, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero. Altera toda la percepción. En contraste con los 144,000 vírgenes, como dice la primera parte de este capítulo, el Apocalipsis describe a los discípulos de Babel como adúlteros. El campamento del Cordero tiene como característica principal el temor de Dios, que experimentan en una relación de amor y de fidelidad. Pero el campamento de Babel reemplaza a Dios con una institución mundana y la religión se vuelve adúltera. La misión del segundo ángel consiste en revelarle este fraude a la humanidad.
El Apocalipsis y el libro de Daniel han descrito el poder de Babel como humano. El cuerno pequeño con rostro humano que actúa como usurpador, Daniel 7, 24, 25, 8, 9 al 11, 8, 25, o la bestia que se hace pasar por Dios, Apocalipsis 13, 4, representan a una institución humana. La intención del ángel no es tanto acusar, sino advertir. La caída de Babilonia es el paradigma de todas las caídas. Ha caído Babilonia. El desmoronamiento de la Babilonia histórica ante el ejército invasor de Ciro en el año 539 a.C., se transformó en el arquetipo bíblico del resultado final de todo el orgullo y la autosuficiencia. El orgullo y la pretensión de ser infalible condujeron a la confusión y la posterior caída. Ningún ideal político, ningún ideal religioso, ningún hombre y ninguna mujer pueden escapar de esta posibilidad. Babilonia también es una mentalidad que se puede manifestar más allá de las murallas de Nabucodonosor o de las catedrales de la iglesia medieval. La caída de Babilonia debiera advertirnos a cada uno acerca de la caída que nuestro propio orgullo puede provocar. El mal va a ser derrotado, va a desaparecer completamente. Babilonia va a caer. El mensaje está anunciado de tal forma como que ya ocurrió. Y es así. Recuerden, Satanás es un enemigo derrotado. El tercer ángel, el tercer mensaje. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, ni quienes no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Los dos grupos están bien definidos. El futuro de ambos grupos están determinados. Nosotros vamos a tener que tomar la decisión a cuál de los grupos vamos a sumarnos. El tercer ángel extiende las consecuencias de la caída de Babilonia a ambos campamentos. Para el campamento de Babel, quien quiera que adore a la bestia y a su imagen, terminará como la bestia. El verbo adorar es significativo. El primer ángel lo usa en el contexto de la creación, versículo 7. Ahora la bestia lo usa indebidamente al ser adorada en lugar del Creador. El Apocalipsis describe a los discípulos de la bestia al igual que a los 144,000, también sellados. Apocalipsis 14, 9 y 11. Su sello es la señal externa de su lealtad interna a la bestia, como lo indica la marca en la frente, o a través de sus actos, como lo revela la marca en su mano. Irónicamente, los seguidores de la bestia se convertirán en las víctimas de sus propias ilusiones. Beberán otro vino aún, el de la ira de Dios, como dice el versículo 10. El vino de Babilonia se mezclará con el vino de su ira. Su defecto contiene su castigo. Cuanto más beben, más pierden el control, y cuanto más pierden el control, más beben. Caen en una especie de círculo vicioso. Es algo trágico, trágico. Los amantes de Babilonia no tendrán tregua.
es la misma obsesión del éxito que consumió a los constructores de Babel, Génesis 11, a los sátrapas de Darío, Daniel 6:6, y ahora a los seguidores de la bestia. Nacido de un espíritu de independencia, el defecto fatal se niega a reconocer a cualquier creador externo. Pero toda su obra, todos sus esfuerzos se esfumarán. Será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, dice el versículos 10 y 11. Siglo de los siglos. Muchos asumen que esto es Satanás y sus seguidores quemándose por la eternidad. Esto es así. Ya hemos visto en nuestro estudio de la carta de Judas, que pone como ejemplo a Sodoma y Gomorra, que fueron condenados al fuego eterno. El lenguaje es irónico y evocativo del famoso valle de Hinnom, del que proviene la palabra Gehenna. Este era un lugar sacrificial al sur de Jerusalén, donde Israel quemaba niños y bebés a Moloc. La Biblia relata que finalmente el rey Josías lo profanó y lo abolió, Segunda de Reyes 23:10. El pueblo de Jerusalén posteriormente convirtió la zona en un sitio para quemar la basura de la ciudad. Este vertedero, con su basura que nunca dejaba de quemar y su pasado asociado con las abominaciones de Moloc, constituyen el destino final de los orgullosos seguidores de Babel. Esa es la referencia a lo que comúnmente se llama infierno. El Apocalipsis no se está refiriendo aquí al infierno eterno. En lugar de eso, la imagen trata de revelar la naturaleza idólatra del culto de Babel. Además, la expresión por los siglos de los siglos insinúa no tanto una duración eterna, sino un final definitivo. Son quemados para siempre. Podemos ver que la misma forma de pensar está presente en el libro de Isaías, Isaías 33:14, en el que la expresión fuego consumidor es paralela a llamas eternas para denotar que este fuego tiene un efecto eterno sobre el objeto. ¿Qué hace? Destruye para siempre. El profeta describe la caída de Babilonia y de sus discípulos entonces como la vergonzosa muerte de la escoria de la sociedad, una muerte absoluta y definitiva. Apocalipsis 20 lo llama la muerte segunda. Pero para el campamento del Cordero, la caída de Babilonia tiene consecuencias totalmente diferentes. Cuando el ángel da la mala noticia, Babel está en la cumbre de su éxito. La institución humana parece arrolladoramente exitosa. El Dios del cielo parece estar ausente. Los seguidores del Cordero parecen condenados al fracaso. Aparentemente, nunca perdamos de vista. En este contexto, la noticia de la caída de Babel fomenta la perseverancia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aparentemente están siendo derrotados, aparentemente serán derrotados. Demasiada gente ha malinterpretado esta palabra de santo. Lo han comparado o lo han relacionado con los santitos o con los santos que se conoce comúnmente. Los santos representados por los profetas son más semejantes a una pesadilla, inquietan y molestan el orden establecido de las cosas y siempre van en contra de la corriente social y cultural. Los santos del fin de los tiempos son revolucionarios, dado que perciben que el fin se acerca
ya están sintonizados con otro mundo, como dice Hebreos 11. Miran por fe la ciudad de Dios. Saben que aquí son peregrinos y extranjeros. Así es el carácter de estos últimos santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si usted es una de las personas que se pregunta, ¿y cómo hago para encontrar la iglesia de Dios? Busque esas dos características. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo mismo vimos en el capítulo 12. Tienen el testimonio de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Contra la mayoría que sigue la norma establecida, los santos conforman la minoría que vive por el temor de Dios y permanece fiel a los antiguos mandamientos del Dios de Israel y de Jesús. Hay quienes dicen que el pueblo tiene la razón, la mayoría tiene la razón. En asuntos de salvación, no. El remanente siempre será una minoría. Contrariamente a los que creen solo en sus propias obras, estos refugiados de la historia han permanecido fieles a la fe de sus antepasados. Creen a pesar de las tinieblas espirituales y del silencio divino y esperan a pesar de la desesperanza. ¿Qué es paciencia? Paciencia es esperar hasta que se cumpla lo que estamos, siendo redundantes, esperando. Más allá de la persona del santo está la referencia al documento que constituye la base de su identidad. A través de la doble referencia a los mandamientos y a la fe en el Mesías, la fe de Jesús. El Apocalipsis hace alusión a los dos eventos principales de la revelación de Dios en la historia. Por un lado, la Torá, la ley de Dios, y por el otro, la encarnación y la muerte de Jesucristo. El Apocalipsis nuevamente reconcilia a los dos testigos. Recuerden el capítulo 11. Y se opone a la división que se manifiesta en la tensión entre el judaísmo y el cristianismo, que ha separado artificialmente a Moisés de Cristo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la ley de la gracia. El Apocalipsis le recuerda al cristiano la relevancia de la ley. El nuevo pacto no es un rechazo a una modificación o una modificación del antiguo, sino que constituye un compromiso renovado y más profundo con el antiguo pacto. La fe en Jesús, la fe de Jesús, no excluye el temor de Dios. La confianza en Dios supone la pasión para servirlo y el deseo de vivir según su voluntad. No es coincidencia que el mensaje clave de los tres ángeles gire en torno de los dos temas del juicio y la creación. Por un lado, el juicio implica la ley y el temor de Dios. El juicio está basado en el veredicto de la ley. La Biblia a menudo identifica a los dos. De hecho, la palabra hebrea para juicio, mishpat, también significa ley o mandamiento. Esa perspectiva del juicio, lo que inspira el temor de Dios y el deseo de obedecerle. Por otro lado, el milagro de la creación motiva la fe y la adoración a Dios. Es realmente significativo que la única definición bíblica de fe aparezca en un contexto de creación. Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Creer que Dios era y es capaz de crear de la nada es basar nuestra fe y nuestra existencia en lo invisible.
La creación es el milagro que requiere una fe mayor. El evolucionista no tiene la audacia de prever esa posibilidad y prefiere hacer que la vida se origine naturalmente desde el interior de la materia preexistente. Los santos no solo obedecen los mandamientos de un Dios que no ven, sino también creen en un Dios creador que permanece siempre externo a ellos, no dentro de ellos. Dios quiere morar dentro de nosotros, pero no es como se está enseñando últimamente, que Dios está, que nosotros somos Dios. Los santos expresan su fe en la existencia del Dios verdadero. Nunca han sido tan populares las teorías espiritualistas y la panteísta. Las antiguas creencias que nos recuerdan al paganismo, como la reencarnación, la espiritualidad de la naturaleza y hasta la inmortalidad del alma, encuentran gran aceptación en muchos círculos actuales. La influencia del Oriente a través del movimiento de la nueva era, del cual se habló mucho en los 90 y que en la actualidad ya no se habla. Miren, esas enseñanzas continúan y se están volviendo cada vez más parte de la vida de mucha gente. La inmortalidad del alma ha sido inculcada por mucho tiempo en la psiquis judeocristiana. Hoy en día, para la gran mayoría de los cristianos, la inmortalidad del alma es una verdad, aunque no lo pueden sostener con la Biblia. La fe en la creación rechaza la creencia en la inmortalidad del alma. Según la Biblia, recuerden Génesis 2:7, Dios creó a Adán del polvo y más el aliento. Dado que somos seres creados, no somos inmortales por naturaleza. Y 1 Corintios 15 dice que la inmortalidad recién lo vamos a obtener cuando Cristo venga, cuando lo mortal se convierta en inmortal. En contraste con los que aman a Babel y se angustian al pensar en la muerte, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 nos dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Sus obras van a descansar, pero sus obras con ellos siguen. Para ellos hay una vida más allá de la muerte. Sus obras siguen. Sus obras continúan. Recuerden Efesios 2:10. Los salvos por gracia hemos sido creados para buenas obras. Lo mismo nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 y versículo 19. En las cartas del apóstol, esas obras sobreviven a la prueba del fuego. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. 1 Corintios 3:13. Las referencias a las obras, estas referencias no es nada de legalista. Cuando Apocalipsis 22:12 dice que viene Cristo con su galardón para pagar a cada uno según sus obras, los redimidos mostrarán sus obras. ¿Cuáles? Santiago dice que una fe viva es una fe que se manifiesta en obras. Y como les vuelvo a repetir, Efesios dice que hemos sido creados para buenas obras. Lo mismo nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 13. La verdadera obra, la verdadera mitzvah, como se conoce la obra, permanece incluso después de la muerte del creyente. Sobrevive más allá de los alardes y de la política. La obra es lo que queda en la memoria de Dios
no de la humanidad. La proclamación del juicio y de la creación por parte de los tres ángeles, por lo tanto, es más que la referencia objetiva a los dos eventos que enmarcan la historia humana, el comienzo y su fin. Los ángeles también están pidiendo un cambio en perspectiva, una transformación en la vida. Al equiparar el juicio con la creación, se forma una tensión que es rica en significado. Por un lado, la referencia a la creación es la celebración de la vida, que le dice sí a Dios, a la naturaleza, al gozo, al amor y a la vida. Y por otro lado, el placer es medido con la ley, la disciplina y el juicio. Eclesiastés 11:9 dice: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Todos van a rendir cuentas de sus obras. Y las obras que nos hará aceptos son las obras creadas en nuestra vida por el Espíritu Santo. La doble proclamación del juicio y de la creación mantiene la tensión entre los dos. Un filósofo judío, Abraham Heschel, descubrió que el ideal residía en ser santo y humano. Basaba su interpretación en la Biblia, que describe a un Israel que lucha con Dios y con la humanidad. Los cristianos a esto le suman a un Jesús que reside, come, se ríe y canta con los hombres y las mujeres. Lo vemos personificado en la oración: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17:15. Y en la misma imagen de la sal que debe preservar su sabor mientras se mezcla con la comida. Mateo 5:13. La asociación del juicio y de la creación constituye la esencia del día de la expiación. Recuerden, Levítico 16. Allí se asociaba la creación con el día de la expiación, el reconocimiento a quién es Dios. El simbolismo bíblico del ritual del día de expiación o Kippur tiene consecuencias que se extienden más allá del destino humano. El pueblo de Israel no solo es perdonado de todos sus pecados, Levítico 16, 21, 22, sino también el santuario mismo es limpiado de todos sus pecados. La vinculación explícita entre la creación y el santuario aparece en los Salmos. Salmos 78, 69. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra se cimentó para siempre. ¿Qué es lo que vamos encontrando nosotros? Que los que descansen van a descansar, pero sus obras continúan. ¿Y hasta cuándo continúan? Hasta el fin del tiempo de gracia. Recuerden que cuando se cierra el tiempo de gracia, como dice Apocalipsis, el que es justo siga siendo justo, y el que no lo es, también siga siendo. Ya no hay más que hacer. De los versículos 14 en adelante, ingresamos a las dos cosechas de la siega y la vendimia. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El profeta había comenzado su serie de 7 señales con una visión de una mujer vestida del sol y de la luna y coronada de estrellas.
Ahora, Juan cierra con una visión del Hijo del Hombre, adornado con las nubes y coronado con una corona de oro. La visión del Hijo responde a la de la mujer. Como les mencionamos cuando estudiamos el capítulo 12, los capítulos 12, 13 y 14 son o contienen el mensaje central. La venida del Mesías responde al suspiro de la mujer exiliada en el desierto que vive por y para este evento. Es la culminación de la esperanza bíblica, una esperanza que hasta llegó a inspirar el tradicional saludo de los primeros cristianos, Maranata. ¿Qué significa Maranata? Ven, oh Señor. Primera de Corintios 16, 22. La palabra aramea ta es el mismo verbo que en Daniel 7 describe la venida del Hijo del Hombre. El fin ha llegado. Para comprender su mensaje del fin, el profeta Amós recibió una misión que describía una canasta llena de frutas maduras. Amós 8:2. Los higos. Podemos comparar el fin con la fruta madura, la culminación del proceso del crecimiento. ¿Qué dice aquí? Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Cuándo va a llegar este momento? No está escrito en la Biblia. ¿Cuándo va a madurar la mies? No está escrito, pero sí se nos dan señales, se nos dan eventos. El profeta Juan toma la misma imagen de la cosecha para describir el fin, lo mismo que había tomado Amós. Pero para presentar mejor el carácter equivalente de ese fin, el profeta lo describe en términos de las dos cosechas principales de Palestina: la cosecha de granos en la primavera y de las uvas en otoño. Y eso lo encontramos entre los versículos 14 al 19. Versículos 14 al 16. La cosecha del grano representa la reunión de los fieles. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. En el versículo 16 se cierra la primera cosecha, la cosecha de la mies, la reunión de los fieles. Los dos grupos van a quedar bien marcados en el tiempo del fin. Jesús, cuando enseñó la parábola del trigo y la cizaña, dijo a sus trabajadores, por medio de la parábola: no intenten romper la cizaña, porque estaban mezclados, pero al final estarán divididos. La imagen de la mies tiene notas sacrificiales, las primicias de Dios. Recuerden el versículo 4. Juan directamente relaciona la cosecha con la venida del Hijo del Hombre. Todo lo que sucedía en el santuario es una representación del Evangelio, del plan de salvación. La visión del Apocalipsis coincide aquí con la del profeta Daniel. Él también anunció el juicio como el último evento de la historia humana en la perspectiva de la venida del Hijo del Hombre. Daniel 7 directamente involucra al Hijo del Hombre en el evento del juicio. Se acercó al anciano de días y fue conducido hasta su presencia antes de recibir el trono. Daniel 7, 13, 14. Daniel 7, 26, 27. Nuestro pasaje sigue la misma evolución. El Hijo del Hombre viene primero como labrador que separa y reúne a su pueblo para sí. Es un juicio positivo en favor de los acusados, como dice Daniel 7, 22. La cosecha trae un mensaje de vida. Las palabras que escoge la Biblia aquí son particularmente significativas.
Las palabras utilizadas, ¿cuáles son? Cosecha y recoger. Especialmente hacen referencia a la recolección de las gavillas y no a su corte. Recolección, no a su corte. Las gavillas están cargadas de grano. La imagen evoca la idea del almacenaje, por lo tanto de seguridad. El labrador ha recogido el grano con cuidado para su destino final. Por otro lado, la recolección de las uvas representa el castigo de los impíos. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. ¿A cuál de ellos? A este otro que también tiene una hoz aguda. Versículo 17. Recuerden que hay dos que tienen hoz aguda. Al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Esta vez la visión asocia al labrador con el fuego, que como en Daniel 7 es el instrumento del juicio negativo, de la ira de Dios, Daniel 7:11. Vemos que el ángel que ejecuta el juicio emerge del altar de los mártires, Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 8:3-5. Este juicio constituye el acto de justicia vengadora, una manifestación de la ira de Dios. Las uvas prensadas chorrean como sangre. De hecho, el profeta ve que la sangre fluye del lagar. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La imagen se convierte en un campo de batalla, con caballos sumergidos completamente hasta los frenos en un mar de sangre. Las dimensiones geográficas insinúan el alcance de la masacre. 1600 estadios, aproximadamente más de 300 kilómetros. Claro que esto es un número simbólico. El castigo divino alcanza proporciones cósmicas. Además, este número es elevado, podríamos decir al cuadrado, así como los 144,000 aludiendo al 12 por 12. Pero, ¿qué nos encontramos nosotros? Con los dos grupos. Cada uno recibe, como dice Apocalipsis 22:12, un galardón según sus obras. La cosecha, presten atención, ocurre fuera de la ciudad. El lenguaje nuevamente es simbólico y se refiere a la ubicación tradicional del juicio de las naciones, los goyim, los que pertenecen al campamento del enemigo. Y miren, este es un pasaje espeluznante. Hay mucha gente que no acepta esto. ¿Cómo es posible que en la Biblia se describa esto? Muchos cristianos han mirado hacia otro lado, asqueados. A veces los seres humanos nos creemos más justos que Dios mismo. Miren lo que pasó con Martín Lutero. Martín Lutero quitó el Apocalipsis por esta razón. Para él, para Martín Lutero, un Dios de ira, un Dios de justicia que convierte el vino en sangre, no tiene nada que ver con el Dios de amor que salva. A eso nos referimos cuando decimos que cada uno crea un Dios a su imagen y medida, como les gusta. Ese lenguaje hiperbólico es una característica natural de la expresión del antiguo Cercano Oriente, una forma de presentar la intensidad de la emoción ante la naturaleza extraordinaria del evento. Aparte de esta observación cultural,
la fantástica visión transmite una importante lección que Martín Lutero no pudo comprender. Concretamente, que el amor no puede funcionar sin la justicia. En el arca estaba el propiciatorio, la gracia de Dios, y las tablas de la ley, la justicia de Dios. Muchos teóricos sentimentales del amor, que ignoran el rigor y los requisitos de la justicia, en su mayoría son altruistas acaudalados que nunca probaron la humillación de la opresión ni la amargura de la injusticia. El amor sin justicia no es verdadero amor. Por eso la Biblia asocia la justicia con la gracia. El amor de Dios es más que buenos sentimientos, palabras suaves y sonrisas tiernas. Más que ello, el amor de Dios también es acción que salva a su pueblo de esa condición. No acepta tratos con el enemigo. No puede haber salvación de la muerte, del sufrimiento, sin la destrucción total del mal. El mal va a ser erradicado. Ese es el mensaje detrás de la horrorosa escena descrita por nuestro pasaje. Por ende, el juicio es riguroso y exhaustivo, y al igual que el mar de sangre, cubre toda la tierra. Paradójicamente, la imagen no trata de causar temor, sino tranquilizar. Proclama las buenas nuevas de la victoria final y total, y da un grito de guerra con esperanza. Para salvar a su pueblo, Dios se enfrentará al enemigo, peleará y asirá a las ovejas atrapadas en las garras del furioso león, y al fin sacudirá y orientará la historia en la dirección correcta, la de la vida y la de justicia. Los 144,000 victoriosos tienen una misión: proclamar el mensaje de los 3 ángeles, anunciar que Cristo viene. ¿Y para qué? El mensaje debe ser anunciado porque la humanidad debe decidir entre formar parte de los que son la mies o formar parte de los que formarán el grupo de los que serán vendimiados. Tú y yo tenemos que tomar esa decisión. El grupo de la mies, servir al Señor, vivir para el Señor, o el grupo de los vendimiados, dar la espalda a las verdades de Dios. Tú eliges. Que Dios te bendiga. Amén.